Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado Numan. De la República, Fátima, hay algunas cosas que son como puntas de lanza, digamos, que lo mantienen teniendo estos niveles de popularidad muy fuertes. Una punta de lanza de las que no es tan grande, no es tan amplia quizá porque ya vamos sobre los 4 años, pero ese punto de lanza no ha estado en los 4 años, es por ejemplo el régimen de excepción. Sí. Si uno le pregunta a la gente, Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Aquí nuevamente en tu canal informativo Salgado Numan. En esta ocasión les traemos una nota muy interesante, ya que la oposición está diciendo que le demos nuevamente la oportunidad para dirigir el país, ya que el presidente actual no lo está haciendo bien, según opinan los diputados de la esquina. Vemos aquí el siguiente video. Hago ese ejercicio constantemente. Si uno le pregunta a la gente, mire, ¿por qué usted considera que el presidente, por ejemplo, cuando la gente me dice, este es el mejor presidente de la historia del país, ¿por qué considera eso? Entonces, cuando uno, primero en la pandemia decían, porque nunca nadie me había dado $300, ni nunca nadie me había dado una bolsa con alimentos. Por eso lo consideraban el mejor presidente. Ahora, si uno pregunta en este momento, ¿por qué considera que el presidente debe reelegirse, por ejemplo? Dice, mire, por régimen de excepción. Nunca nadie había acorralado a los pandilleros, a los delincuentes, como el presidente Bukele lo ha hecho. Entonces, son como puntas de lanza, Fátima, que ha tenido el presidente para mantenerse en estos niveles que está. Pasándonos ya de diputados y alcaldes, pasándonos al gobierno, al ejecutivo. Sí, claro. No, la figura presidencial en El Salvador es una de las figuras mejor elaboradas, creo, en la historia de El Salvador en el sentido de marketing. Para mí, publicitariamente es el mejor que se ha tenido. Además, ha tenido un trabajo previo. Cuando él llegó a la presidencia ya tenía muchos años de estar preparando su imagen, su plataforma, como él, ¿verdad? No como partido o como colectivo, sino que como él. Creo que a la única que deja entrar a ese nivel es a su señora esposa, que le permite tener una proyección tan grande como la suya. De lo contrario, ninguna otra figura política tiene esa proyección nacional e internacional y por todos los medios. Yo considero que sí. También el manejo de la pandemia también le ayudó mucho a él a poder posicionarse. O sea, es innegable el manejo que se dio. Creo que tenía que responder, ¿verdad? Como gobernante les tocó a todos los presidentes. Pero la manejó debidamente y hasta donde pudo, ¿verdad? Después algún día creo que vamos a poder saber los casos de posible corrupción, todo lo que investigó la Comisión Anticorrupción, todo lo que quedó en el tintero cuando salió el exfiscal y todo lo demás, ¿verdad? Pero la respuesta fue, en algunos sentidos, muy oportuna. Luego el régimen de excepción, que yo siempre le he visto muchos peros en el sentido de derechos humanos, porque quizás a simple vista podemos decir ya no hay pandilleros en las calles o ha bajado los homicidios y son realmente indicadores reales, ¿verdad?, de incidencia de violencia, pero ¿a qué costo? Siempre hay que preguntarnos a qué costo y los costos a futuro. El país va a tener costos a futuro por este régimen de excepción. ¿Y cuáles son los costos? La comunidad internacional de derechos humanos, ¿verdad? Tenemos violaciones a derechos humanos, innegables y documentadas. Ya no solamente es una idea de alguna organización o de algún defensor de derechos humanos. Tenemos casos de gente que ha muerto en los centros penitenciarios, que no eran pandilleros. El último caso de una chica, ¿verdad?, que perdió a su bebé. Hace poco las compañeras feministas estaban hablando de ese caso, y así demás. Con las reformas al Código Penal, ¿verdad?, donde ya no se van a tener, se va a poder juzgar reos en ausencia. Es decir, estamos violando derechos universales, de debido proceso, de la legítima defensa. Entonces, ese costo político creo que en algún momento sí le va a pasar factura, porque son principios universales o algo que no se inventa en El Salvador, sino que es a nivel internacional. Entonces eso considero yo. De igual manera no podemos estar bajo un régimen de excepción permanente. Como en algún momento se dijo, es insostenible. Insostenible por esta cantidad de violaciones a derechos humanos. Insostenible porque hay que mantener muchos y muchos soldados, ¿verdad?, en las calles. Las cárceles también. Las cárceles, o sea, creo que en ningún momento de la historia, como dice el eslogan, se ha tenido este hacinamiento.
O sea, construir cárceles no es barato, no es sencillo y además es insostenible porque recuerden que los privados de libertad dependen del Estado. En este país obligan a los familiares a llevarles alimentos y paquetes o pagar, ¿verdad?, por los paquetes y los alimentos, pero en realidad un gasto siempre existe en la infraestructura, en los custodios, en el traslado, bueno, hoy con las cámaras donde se hacen las audiencias virtuales, un costo económico para el Estado siempre existe. ¿Cómo es de esto último qué es? Bueno, ahora las audiencias se pueden realizar como virtual, es decir, los privados de libertad no salen de los centros penales, sino que se hace vía, como que fuera vía Zoom o vía Skype. ¿Están haciendo los procesos así? Sí, se hace. Mire, eso siempre ha sido una petición que se tuvo desde antes de la pandemia. Muchos jueces y juezas eran renuentes a hacerlas así, porque quizás no sentían que no era lo mejor, ¿verdad? Mejor era presencial. Mejor era presencial, pero hoy con la pandemia se tuvieron que hacer muchas audiencias así. Y hoy ya es una práctica recurrente en el sistema de justicia. Pero vaya, es gasto, porque hay que pagar el internet, que tiene que ser de muy buena calidad o la mejor calidad, hay que tener el equipo, las cámaras, las pantallas y demás. Entonces siempre hay un gasto. Bueno, yo creo que algunos de ustedes han visto las audiencias masivas que han habido en este régimen de excepción, donde se ven y están en audiencias virtuales. Más de 100 personas, Más de 100 personas. Entonces siempre genera un gasto. Yo creo que el presidente puede ser muy popular por el régimen de excepción para algunas personas, pero va a generar un costo político y costo económico para él y para su partido. Hay alguien, oyéndote, Fátima, pienso, ¿quién está, como decimos vulgarmente, craneando esto? ¿Quién está conduciendo esto realmente? Hay mucha certeza, digamos, en las decisiones que van tomando a nivel propagandístico. O sea, muchos han analizado aquí y dicen, mire, sí le funciona al presidente, sigue bien posicionado. Sí. Aunque en la realidad, tal vez, como tú dices, si lo desmenuzamos, vamos a encontrar otras cosas que no son tan favorables o que están sobre la superficie. Pero le ha funcionado. ¿Cómo se ha manejado? Claro, además son medidas populistas. Considero que las medidas populistas siempre generan en las masas, ¿verdad?, mucha aprobación. Pero siempre preguntémonos qué tanto este tipo de medidas ayuda, beneficia a la clase trabajadora. Quizás no le puedo decir clase media, ¿verdad?, por estas discusiones económicas que ahora todos estamos como más abajo que arriba. O sea, aunque trabajemos y tengamos ingresos por la misma crisis, ya no nos podemos considerar clase media, pero ¿qué tanto a la clase trabajadora, que todos los días salimos, que tenemos un salario, que pagamos impuestos, nos ha beneficiado o nos beneficia? O sea, todo este tipo de medidas puede beneficiar a algún tipo de persona, pero no a todas. Bueno, una medida, pero que también es insostenible, es lo de la gasolina, ¿verdad? Que quizás sí beneficia a todas las personas que tienen vehículos, pero es insostenible. O sea, y además cuando baje la gasolina a nivel mundial, ¿la van a bajar aquí o la van a mantener en el mismo precio? ¿Qué va a pasar con ese subsidio? O sea, creo que también esta clase que trabaja, que tiene incidencia en sus espacios, ¿qué tanto se ha visto beneficiada o no por este tipo de medidas? ¿Recibieron los $300 o no? ¿Verdad? Entonces ahí es donde vemos. Hay otro problema que ayer salió también en redes sociales, que es el tema de las expropiaciones, posibles expropiaciones